Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches esta explicación. Nos habíamos quedado en el capítulo número 7 del primer libro de los Reyes. Vamos a darle lectura y a ver qué información obtenemos de estos versículos. Salomón construyó su propio palacio y lo terminó completamente en 13 años. También edificó el palacio llamado Bosque del Líbano, el cual tenía 45 metros de largo y 22 y medio de ancho y 13 y medio de alto, y estaba sostenido por 4 hileras de columnas de cedro sobre las que descansaban vigas de cedro. Estas vigas eran 45 distribuidas en 3 series de 15 cada una y se apoyaban sobre las columnas. Sobre las vigas había un artesonado de cedro. Había 3 filas de ventanas ordenadas de 3 en 3, una frente a otra. Todas las puertas y ventanas eran cuadradas y estaban unas frente a las otras en 3 hileras. También hizo la sala de las columnas, que tenía 22 metros y medio de largo por 13 metros y medio de ancho, y frente a esta otra sala con columnas y techo. Hizo además la sala del tribunal o sala de justicia para celebrar allí los juicios, y la cubrió de arriba a abajo con madera de cedro. El palacio donde Salomón vivía tenía un patio en la parte de atrás y una sala de igual construcción. Y el palacio que construyó para la hija del faraón, que tomó por esposa, tenía una sala semejante. Todas estas construcciones, desde los cimientos hasta las cornisas y desde la fachada hasta el patio mayor, eran de piedras costosas, labradas y cortadas a la medida de las sierras, lo mismo por fuera que por dentro. Los cimientos eran también de piedras costosas y grandes, unas o 4 metros y medio y otras 3 metros 60 centímetros. La parte superior era también de piedras costosas, labradas a la medida y de madera de cedro. Y alrededor del patio grande había 3 hileras de piedras y una hilera de vigas de cedro, lo mismo que en el atrio interior y en el vestíbulo del templo del Señor. El rey Salomón mandó traer de Tiro a Hiram, que era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí y de un nativo de Tiro, experto en trabajar el bronce. Hiram era muy hábil e inteligente y conocía la técnica para realizar cualquier trabajo en bronce. Así que se presentó ante el rey Salomón y realizó todos sus trabajos. Fundió 2 columnas de bronce que medían 8 metros de alto y 5 metros y medio de circunferencia. Hizo también los capiteles de bronce para colocarlos en la parte superior de las columnas. La altura de cada capitel era de 2 metros y 25 centímetros. Además hizo 2 rejillas trenzadas en forma de cadenas para los capiteles que había en la parte superior de las columnas, una rejilla para cada capitel. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de cada rejilla para cubrir los capiteles de las columnas. Hizo lo mismo con ambos capiteles. Los capiteles que había sobre las columnas del vestíbulo medían casi 2 metros y tenían forma de lirio. Alrededor y en lo alto de cada capitel, en su parte más ancha en forma de globo, junto a la rejilla, había 200 granadas en 2 hileras. Hiram puso estas columnas en el vestíbulo del templo, y cuando los puso en su lugar, a la columna de la derecha la llamó Jaquín, y a la columna de la izquierda la llamó Boaz. La parte superior de las columnas tenía forma de lirio, así que quedó terminado el trabajo de las columnas. Hiram hizo después una enorme pila de bronce para el agua, y era redonda y medía 4 metros y medio de un borde al otro. Su altura era 2 metros y 25 centímetros y su circunferencia de 13 metros y medio. Por debajo del borde alrededor de la pila hizo 2 enredaderas con frutos, un número de 10 por cada 45 centímetros, formando una sola pieza con esta pila. Esta descansa sobre 12 toros de bronce, de los cuales 3 miraban al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste. Sus patas traseras estaban hacia adentro y la pila descansaba sobre ellos. Las paredes de las pilas tenían 8 centímetros de grueso, su borde imitaba el cáliz de un lirio y cabían en ella 44,000 litros de agua. También hizo 10 bases de bronce, cada una de 1 metro y 80 centímetros de largo, otro tanto de ancho y 1 metro y 35 centímetros de alto. Las bases estaban hechas de este modo, tenían unos entrepaños sujetos por un marco, y sobre los entrepaños enmarcados había figuras de leones, de toros y de seres alados. Por encima y por debajo de los toros y de los leones había adornos de guirnaldas. Cada base tenía 4 ruedas de bronce, con ejes también de bronce. En las 4 esquinas de la base, por debajo de la pila, había unas repisas de bronce que a cada lado tenían guirnaldas. La boca de la pila estaba dentro de un cerco que sobresalía hacia arriba 45 centímetros.
La boca era redonda y lo que le servía de soporte tenía 68 centímetros de alto. También sobre la boca había grabados cuyos marcos no eran redondos, sino cuadrados. Las cuatro ruedas estaban debajo de los entrepaños y los ejes de las ruedas sujetos a la base. La altura de cada rueda era de 68 centímetros y tienen la misma forma que las ruedas de los carros. Los ejes, aros, radios y cubos de las ruedas eran todos de bronce. Las cuatro repisas que había en las cuatro esquinas de cada base formaban con esta una sola pieza. La parte superior terminaba en un bronce circular de 22 centímetros y medio de altura y los entrepaños y molduras que había en lo alto de la base formaban una sola pieza con esta. Hiram grabó seres alados, leones, palmeras, sobre los entrepaños y las molduras según lo permitía el espacio de cada uno y guirnaldas alrededor. Así fue como hizo las 10 bases, todas fundidas iguales y con la misma forma y medidas. Hizo también 10 pilas de bronce, cada una medía 1 metro y 80 centímetros con capacidad de 880 litros y cada una fue puesta sobre una de las 10 bases. 5 bases al lado derecho del templo y 5 al lado izquierdo. La pila grande fue puesta al lado derecho del edificio hacia el sudoeste. Hiram hizo además ollas, palas, tazones y así terminó todo el trabajo que hizo para Salomón en el templo del Señor, el cual consistió en las dos columnas, los capiteles redondos que estaban en la parte superior de las mismas, las dos rejillas para cubrir los capiteles, las 400 granadas para las dos rejillas en dos hileras para cada una de las rejillas con que se cubrían los dos capiteles redondos que había en lo alto de las columnas, las 10 bases, las 10 pilas que iban sobre ellas, la pila grande para el agua con 12 toros que tenían debajo, además de las ollas, las palas y los tazones. Todos estos utensilios que Hiram le hizo al rey Salomón para el templo del Señor eran de bronce pulido. El rey los fundió en moldes de arena en la región de Jordán entre Sucot y Zaretán. Eran tanto los utensilios de bronce que Salomón no se preocupó por hacer que los pesara. También mandó a hacer Salomón todos los demás utensilios que había en el templo del Señor, el altar de oro, la mesa de oro sobre la que se ponían los panes que se consagraban al Señor, los candelabros de oro puro que había frente al lugar santísimo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda, con sus figuras de flores, las lámparas, las tenazas de oro, las copas, las despabiladeras, los tazones, los cucharones, los incensarios, y que eran todo de oro puro. También eran de oro los goznes de las puertas del lugar santísimo en el interior del templo y los de las puertas del templo mismo. Y cuando se acabaron todas las obras que el rey Salomón mandó realizar en el templo del Señor, llevó Salomón los utensilios de oro y de plata que David, su padre, había dedicado al Señor y los depositó en los tesoros del templo del Señor. Esta es palabra de Dios. Te lo vamos, Señor. Bueno, pues acabamos de escuchar un desarrollo con medidas y qué tipo de material se usó. Vemos que el rey pues contrata a un señor que se llama Hiram, era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, parte de su propia raza. Era experto en trabajar el bronce. Y Hiram era muy hábil e inteligente y conocía la técnica para realizar cualquier trabajo en bronce. Así que presentó ante el rey Salomón y realizó todos sus trabajos. Dice aquí que fundió dos columnas de bronce que medían 8 metros de alto y 5 metros y medio de circunferencia. Y bueno, así nos va dando toda una explicación de cómo se fue formando y cómo fue haciendo todos los arreglos. Y bueno, yo a lo que quiero que nosotros podamos analizar es que aquí la historia nos menciona de cómo fue realizándose todo esta labor para el templo del Señor, ¿no? Y al final de cuentas, pues nos menciona, ¿verdad?, que había cosas de lujo, de oro, y que Salomón al final manda traer los utensilios de oro y de plata que David, su papá, había dedicado al Señor y los deposita en el tesoro del templo del Señor. O sea, aquí vemos que, bueno, le dan una preferencia, hacen un tributo de una manera mundana, de una manera terrenal, usando objetos de mucho valor, y pues nos damos cuenta que la riqueza del rey Salomón era inmensa, ¿no? Una cosa estratosférica, ya que pues recibía mucho tributo de muchos pueblos que habían sido invadidos, ¿no?,
pero pues la palabra que usan es conquistados, ¿no? Yo sé, invades o conquistas, es muy diferente, ¿no? Porque cuando tú dices, voy a conquistar a esa muchacha, pues vas a conquistar a esa muchacha, ¿no? Van a llegar a un acuerdo y a lo mejor vas a hacer todo lo posible para que esa persona te haga caso, ¿no? Y la otra palabra es invadir. ¿Cómo vas a invadir a esa muchacha, no? Ese es como acoso sexual o como violación o como rapto, ¿no? Entonces es muy diferente. Y pues según la historia que tenemos aquí, pues definitivamente vemos que fue invasión, ¿no? Invadían los pueblos, porque su papá y el rey Saúl, pues llegaban a los pueblos, mataban a los soldados, a los comandantes, a los reyes que estaban ahí, hombres, mujeres y niños, se quedaban con los animales y con las propiedades, ¿sí? Y hacían y deshacían. O sea, esto es, pues, ¿cómo les diré yo? Invasión. No, no creo que haya sido una conquista, ¿no? Y aquí en nuestra nación, en América, al principio decían que era la conquista, ¿no? De hecho, hay una película que se llama La Conquista, ¿no? Sí, cuando llegan los españoles, supuestamente, al continente americano, ¿no? Llegan primero a las islitas que están por allá, a la isla del Salvador y sí, a las islas antes de llegar a la península de Yucatán o antes de llegar a Veracruz, ¿no? A lo que nosotros ahora le llamamos a Veracruz. ¿No? Aunque pues, los españoles andaban buscando a las indias, ¿no? Y se encontraron con las indígenas. Sí, no, no, las indias eran un lugar, ¿no? No estoy hablando de que eran mujeres, ¿no? Pero al final de cuentas, pues llegaron los españoles y se cruzaron, digo, se cruzaron, se relacionaron con las indígenas de aquí, ¿no? Por eso algunos salen medios blancos, medios apiñonados, medios prietitos, medios güeritos y pues en realidad así de toda índole, ¿no? Entonces, ellos dicen que era la conquista, pues en realidad no fue conquista, fue una invasión. Vinieron y nos invadieron, ¿no? Encontraron aquí los metales preciosos, que aquí pues los usábamos de una manera pues escueta, ¿no? Así como que no le daban mucho valor, ¿no? Al oro. No, pero ellos como ya conocían el oro y como ya habían trabajado el oro y como le daban mucho énfasis al oro, pues pues aquí encontraron mucho oro y dijeron, no, pues aquí este lugar tiene mucho oro, ¿no? Y entonces empezaron a abordar, ¿no? Más nuestras tierras en este continente americano. Pero bueno, a lo que voy es de que aquí vemos que Salomón nos explica, el geógrafo, que hizo las construcciones de una manera, pues, dijera yo, al lado de la actualidad. Era un templo, era un palacio, pues humilde. ¿Por qué les digo esto? Sí, porque compárenlo con los palacios de hoy en día de los reyes de España, los reyes de Inglaterra. No, pues este palacio estaba como si estuviera en el barrio de Tepito. Perdón a los que viven en Tepito, ¿no? El barrio de la Lagunilla. Bueno, perdón a los que viven en el barrio de la Lagunilla. A los que viven en el barrio de la Bondojita. Oh, perdón a los que viven en el barrio de los doctores, ¿no? O de la Buenos Aires, ¿no? No, no estoy hablando de Argentina, estoy hablando de México. Pues así se les haría, ¿no? Vamos a estar haciendo de madera, de cedro, ¿no? No, no, no. Bueno, miren, yo conozco los palacios de los reyes en la actualidad por fotos, por videos, ¿sí? Pero no porque haya estado yo presente, ¿verdad? Entonces, pues bueno, eso es importante que nosotros lo denotemos. Bueno, pero vamos a pasar a otro punto que quiero también tomarlo en cuenta. Todo este relato también lo tenemos en el segundo libro de Crónicas. Lo tenemos en el capítulo 2, en el capítulo 4, en el capítulo 5, los que prosiguen. Todos estos datos importantes de la construcción, todas estas medidas que tenemos del templo, y vemos que, bueno, pues había construido también su palacio, Salomón, y no solamente el templo, ¿no? Pues sabemos que también su palacio. Aquí me llama mucho la atención un puntito, ¿no? Que dice que le hizo también una casa, por decirlo casa, ¿no? Pues son el palacio, ¿no? Le hizo su lugar de hábitat a la hija del faraón, o sea, su mujer. A ver, yo me pregunto, pues, ¿qué no dormían juntos? ¿Qué no convivían juntos? O sea, nada más la visitaba él o ella. No, pues más bien ella, ¿no? Le decía, ahora te vienes el martes a las 6, ¿no? Te vienes el jueves a las 7, ¿no? Esto me llama mucho la atención porque nos damos cuenta que pues no había una verdadera forma de vida
marital de Salomón su esposa. Esto lo vemos en el versículo número 8. Miren, le voy a dar lectura nada más. En el versículo 8 de este capítulo 7. Dice, el palacio donde Salomón vivía tenía un patio en la parte de atrás. Bueno, dice uno, pues bueno, está bien, ¿no? Y una sala de igual construcción. Y el palacio que construyó para la hija del faraón, o sea, le construyó un palacio, ¿no? La Casa Blanca, ¿no? La Casa Gris. Los que viven en México están dando cuenta de que estoy hablando, ¿no? Sí. La hija del faraón que tomó por esposa tenía una sala semejante. O sea, le hizo su palacio que, o sea, como diciendo, ahí está tu palacio, ¿no? Ese es tuyo. ¿Pero qué no vivían juntas? Entonces, bueno, son cosas que me llaman la atención, ¿no? Porque, pues, como que, pues no. Ya después vemos todas las mujeres que tuvo Salomón, ¿no? Vamos a ver después, no vamos a mencionar a todas porque son 1000, ¿no? Imagínense, estar mencionando mil mujeres, pues no. Bueno, entonces, dice aquí muy claramente el tipo de cimientos. Dice, los cimientos eran también de piedras costosas y grandes, unas de 4,5 metros y otras de 3 metros 60 centímetros. Bueno, esa es la forma de la cimentación de toda la estructura. Bueno, yo quiero nada más a ustedes darles a ver que todo esto pues es una forma histórica, es una forma cronológica, es una forma explícita de las medidas de cómo se fue formando el templo, en donde después vamos a ver en el capítulo que sigue, ¿sí? De cómo es llevado el cofre del pacto, es llevado al templo. Eso lo vamos a ver posteriormente. Puedes volver a dar una lectura si quieres, si te gustan todas las cifras que nos mencionan aquí, todos los datos de la construcción, de cómo fue, y como les vuelvo a reiterar, pues este tipo de construcción en la actualidad, pues la verdad está fuera del lugar. Hubiera sido muy bonito, hubiera subsistido este palacio, este templo, y que no hubiera sido destruido por los babilonios en la época del Nabucodonosor, que los destruyó. Hubiera sido muy bonito tenerlo como algo de una reliquia, como algo histórico, como una construcción para poderla admirar, ¿no? Pero bueno, pues desafortunadamente fue destruida. Y después Esdras y Nehemías se dedican a construir el segundo templo y también es destruido en el año 70 de la era cristiana, ¿no? Qué mala onda, ¿no? Y ahorita pues todavía no construyen el tercer templo, ¿no? Los judíos, y eso que ya desde más o menos en el año de 1945, ya tomaron posesión de la tierra, de allá de Jerusalén, porque la Organización de las Naciones Unidas les otorgó otra vez ese espacio, con ojos de todos los que viven ahí, ¿no? Porque pues, estaban los palestinos y estaban algunas otras naciones ahí que, pues como que decían, ¿y por qué les tienen que otorgar un pedazo de tierra a esta gente que siempre se ha portado mal, que siempre han hecho las cosas equívocas? Y bueno, pues esa es otra historia, esa es otra forma de dictaminar. Y bueno, pues quiero a ustedes hacerles ver que hoy en día hay una situación muy difícil en nuestro mundo. Estamos en el año 2022, estamos en septiembre, octubre, ya pronto noviembre y diciembre, y se acaba el año, pero tenemos unos problemas muy violentos de la guerra. Vemos que Rusia pues invadió Ucrania y ya se posiciona en 4 provincias de Ucrania, ¿no? Ya dice, ya están anexadas a Rusia, ¿no? Y siguen luchando por acabar con todos los ucranianos. Pero por ahí Corea del Norte también está ya empezando a hacer sus ejercicios de misiles y posiblemente hasta nucleares y están rebasando la zona geográfica de Japón y pues los japoneses ya también están un poco enojados, digo yo, un poco. Están un poco violentos también porque dicen, bueno, ¿por qué están violando nuestro espacio aéreo estos norcoreanos, ¿no? Sabemos que de Norcorea es uno y Surcorea es otro. Y bueno, pues hay muchas provocaciones con respecto a este tipo de gobiernos, ¿sí? Del Oriente. Y bueno, esperemos que todo se calme, que Dios no permita que las situaciones
se conflictúen. Yo le pedí a Dios que hiciera ya Él su presencia de una manera, pues, muy drástica, ¿no? Ya para que este tipo de personalidades, le bajen 3 rayitas a su volumen, ¿verdad? De poder y de manifestación de soberbia, ¿no? Pero bueno, que nos haga nuestra voluntad. Sabemos que Dios sabe por qué pasan las cosas, por qué deja que vayan pasando las cosas. Todo tiene un porqué. Solamente pues, hagamos oración y pidámosle a Dios que estas cosas de la guerra pues no continúen, porque va a morir mucha gente o vamos a morir muchos. Entonces, pues tengamos esto muy presente y les invito a que hagamos oración por la paz del mundo. Que Dios te bendiga.